Hola, mi nombre es Estefania Araujo y esta es mi evidencia del módulo 2 de Ética Profesional y Ciudadanía y consiste en hacer un video documental sobre el análisis del código de ética en un área profesional específica. En mi es de la licenciatura en Derecho que actualmente estoy estudiando. Y bueno, para dar un breve panorama sobre mi carrera, el perfil de alguien que egresa de la licenciatura en Derecho es amplio, pero en nuestro caso, como futuros abogados, entre muchas otras cosas que debemos ser capaces ya de realizar, está el de explicar los fundamentos filosóficos conceptuales y doctrinarios del derecho, así como de describir su evolución histórica como base para la comprensión cabal de los ordenamientos jurídicos actuales, es decir, de nuestras leyes que van cambiando, ¿no? También debemos de poder analizar el contexto político, social y económico de los ordenamientos jurídicos, a fin de asegurar una correcta interpretación y aplicación de los mismos. También como abogados debemos de fungir como consultores de personas físicas y morales sobre las diversas figuras y procedimientos jurídicos de las diferentes áreas del derecho, dentro de un sólido marco de valores éticos. También está el de representar jurídicamente a personas físicas y morales de carácter ya sea público o privado, así como actuar como mediadores en situaciones conflictivas de índole jurídica, buscando el equilibrio entre las partes. Y por último, pues incluí, como mencioné, hay muchos puntos que deben de estar en un perfil del abogado, pero me gustó el de guiar nuestra vida y ejercer la profesión dentro de un marco de valores éticos y principios humanistas, contribuyendo con ello a la conformación de una sociedad más libre, justa y pacífica. Tal como dije, existen muchas más, tan solo he mencionado algunas. Y bueno, una vez que se ha concluido la formación de licenciado en Derecho, las áreas posibles de trabajo serán las áreas legales de las empresas, puesto que toda empresa requiere de un representante o apoderado legal. Las agencias de publicidad, los despachos de abogados, por supuesto, ya que son una de las principales áreas para practicar. Las dependencias gubernamentales, nacionales o internacionales, las organizaciones no lucrativas a favor de los derechos humanos, y por qué no, en una empresa propia es que podemos desempeñarnos como abogados, licenciados en Derecho, mejor dicho. Ahora que ya vimos el panorama general, nos adentraremos un poco en un código de ética que elegí. Es el que elaboró el Ilustre y Nacional Colegio de Abogados de México. Hablar de la historia del colegio sería remontarnos al virreinato, puesto que se fundó en 1959, año en que se reunieron varios distinguidos letrados del Foro Novohispano para acordar la fundación. Los propósitos que tenía al inicio eran el ejercicio del mutualismo y de ciertos actos de piedad, al igual que elevar el nivel de la práctica jurídica. Lógicamente, a los cambios que sufrió el país es que se iban redactando nuevos estatutos y se iba cambiando el colegio, pero para el asunto que nos ocupa, puedo decir que los sucesos importantes son cuando, por ejemplo, con la independencia de México, el colegio sufrió importantes modificaciones. Es decir, se eliminaron muchos de sus aspectos corporativos del colegio e hicieron hincapié en su carácter de asociación científica y académica. Otro suceso importante fue hasta 1891, cuando se incluyó en la organización del colegio un consejo de disciplina que debía cuidar del decoro y la moderación en el ejercicio profesional, con facultades inclusive para expulsar a quienes cometían faltas a la ética profesional. Y bueno, por último, la reciente creación en 1997 del Código de Ética, conteniendo nuevos estatutos que se insertan en una larga tradición de honor y respetabilidad. Y bueno, ya una vez que vimos la historia del código,
No incluí personajes puesto que en la información que encontré en la misma página del colegio no menciona un personaje específico para la elaboración de dicho código. Pero si investigamos un poco más, pues podríamos ver en la página algunos personajes, pero no es muy específica la información. La estructura de dicho código básicamente se divide en 5 puntos: el preámbulo, principios generales, relaciones con los clientes, relaciones con las autoridades judiciales y relaciones con otros abogados. El preámbulo me parece una parte muy importante porque en él menciona cuál es la misión del abogado. En una sociedad fundada en el respeto a la justicia, el abogado tiene un papel fundamental. Su misión no se limita a ejecutar fielmente un mandato en el marco del derecho. En un Estado de Derecho, el abogado es indispensable para lograr el respeto y cumplimiento de la justicia y de los justiciables, pues tiene la obligación de defender sus derechos y libertades. Es por lo tanto el asesor y defensor de su cliente y en todo momento deberá buscar la prevalencia de la justicia. Su misión también le impone deberes y obligaciones múltiples. Algunas veces pudieran parecer contradictorias con respecto a sí mismo, al cliente, a los tribunales y otras autoridades ante las cuales el abogado asiste o representa al cliente, a su profesión en general y a cada colega en particular. También es que se puede notar esta contrariedad. Con la sociedad también, puesto que a pesar de ser una profesión liberal e independiente, siempre va a ser un medio para que se originen más conflictos, ¿no? La naturaleza de las reglas deontológicas están destinadas a garantizar, por su aceptación libremente consentida, la buena ejecución por parte del abogado de su misión, la cual es indispensable para el funcionamiento de cualquier sociedad humana. Como consecuencia de lo anterior, pues este código de ética se ha regido tradicionalmente por el principio consagrado en el lema que establece ius neque inflecti gratia, neque perfringi potentia, neque adulterari pecunia debet. Traducido del latín, significaría que el derecho nunca deberá doblegarse ante la autoridad, ni violarse por el poder, ni adulterarse por el dinero. Por lo tanto, el abogado siempre deberá buscar y procurar que las normas que regulan la convivencia humana cumplan con los fines del derecho, que son la justicia, la seguridad y el bien común. Ahora bien, los objetivos del código. La puesta en marcha de la comunidad internacional y la intensificación de la actividad transnacional del abogado en la misma han hecho necesario que se definan normas uniformes aplicables a todo abogado, tanto a la comunidad nacional como a la internacional, en su actividad transnacional, sea cual fuera el colegio al que pertenece, razón por la cual se han tomado como base para el presente código los criterios expresados por el Consejo de Colegios de Abogados de la Comunidad Europea, adaptándose claro a las circunstancias propias de nuestro país y siguiendo las tradiciones propias del colegio. Bien, pasando a los principios generales, encontramos primero a la independencia. La independencia quiere decir que esta es necesaria para mantener la confianza en la justicia y en la imparcialidad del juez. El abogado tiene que evitar descuidar su ética profesional con el objeto de dar satisfacción a su cliente, al juez o a terceros. Es decir, tiene que mantener una independencia absoluta exenta de cualquier presión. También existe la confianza e integridad moral. Las relaciones de confianza no se pueden dar si existe alguna duda sobre la honestidad, la probidad, la rectitud o la sinceridad del abogado. Para el abogado, estas virtudes constituyen sus obligaciones profesionales.
Otro principio general es el secreto profesional. Este forma parte de la naturaleza misma de la misión del abogado, es decir, que sea depositario de los secretos de su cliente, que el cliente pueda tener la garantía de una confidencialidad, ya que si no hay tal garantía, pues no puede haber confianza y entonces estaríamos ante una relación inestable en la cual se pueden violar pues los mismos derechos de ambas partes, ¿no? Respeto a la deontología de otros colegios. En la aplicación del derecho interestatal y o internacional, los abogados, miembros del ilustre colegio del Estado o país, em, están obligados a respetar la deontología del colegio, ya que el abogado tiene la obligación de informarse sobre las reglas a las que debe someterse bajo ciertas actividades específicas. La publicidad personal, también habla de ella este código, es que el abogado no puede hacer ni directa o indirectamente algún tipo de publicidad personal que implique una comercialización de la profesión o una competencia desleal. Claro que esto parece muy difícil en estos días, pero pues el colegio lo está manejando. También el interés del cliente. Es decir, que el abogado tiene la obligación de defender lo mejor posible los intereses de su cliente, incluso en contraposición a los del mismo abogado o a los de un colega o a los de una profesión en general. Por ejemplo, el abogado podrá defender a su cliente a unas sabiendas de que es culpable y procurar obtener una sentencia de inocencia o al menos no una sentencia tan tan grave, siempre y cuando no recurra a ningún medio ilícito. En cuanto a la formación, bueno, los abogados miembros de este colegio tienen la obligación de mantener actualizados sus conocimientos, para lo cual tienen que asistir a medios de formación y actualización que les proporcione el mismo colegio. Ahora, pasando a las relaciones con los clientes, esto va desde que el abogado no puede actuar sin mandato previo de su cliente. Existen varios puntos que toca este tema en cuanto a relaciones de los clientes, pero puedo mencionar algunos como que el abogado debe asesorar, y defender a su cliente de la forma rápida, concienzuda y con una debida diligencia. Asumir también la responsabilidad de la misión que le ha sido confiada. También hay un tema que me llamó la atención y es en cuanto al concepto de honorarios. El importe de los honorarios siempre debe ser equitativo y justificado, es decir, no le podemos pedir, como dice un principio general de derecho, nadie está obligado al imposible, entonces también hay que ser justos con los honorarios. Relaciones con las autoridades judiciales y otras, el abogado que se presente ante una jurisdicción de un estado o país o que actúe en un procedimiento ante ya sea un tribunal, no sé, una sala, tiene que observar siempre las normas deontológicas aplicables a las actuaciones de la misma. Tiene que mostrar siempre respeto y lealtad al cargo del juez y tampoco puede intentar engañarlo o darle información falsa que pueda inducirle a un error. Por último, las relaciones entre abogados. Bueno, las relaciones entre abogados siempre se ha visto como que algo muy de rivalidad, pero el abogado de estos colegios debe reconocer como colega a todo abogado y comportarse con él de forma confraternal. Es decir, esta confraternidad exige la existencia de relaciones de confianza entre los abogados en interés del cliente y con el fin de evitar procedimientos judiciales inútiles. Tampoco debe de oponerse a los intereses de los abogados que estén pues dentro de su mismo bando, si lo queremos ver así. Y pues bueno, esta fue básicamente mi evaluación del código, mi análisis. Es un código bastante amplio que si, por ejemplo, yo que lo estaba leyendo, pues me da muchas ideas y nociones de cómo es que debo comportarme como abogado. La carrera de la licenciatura en Derecho es un poco difícil,
porque como mencioné, pues estamos expuestos ante muchas personas, tenemos relaciones con muchas personas y pues depende de nosotros y de nuestros valores que también nos desempeñemos en nuestra carrera profesional. Es todo. Gracias.